han convocado a hablar sobre controversias en ventilación no invasiva en la enfermedad neuromuscular. Realmente muchas controversias no encontramos nosotros, así que cambiamos el enfoque como para hablar sobre interfaces en ventilación no invasiva en la enfermedad neuromuscular. Va a comenzar la charla, igual vamos a ir haciendo un popurrí sobre tips que nos parecen importantes para el manejo de este tipo de pacientes. Va a empezar el licenciado Rositi y después en una segunda etapa vamos a hablar sobre ventilación con pieza bucal. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La idea, como dijo Miguel, es hablar un poco, introducir el tema, como para no hablar directamente de las interfaces en sí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con un poco de fisiología. Tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar. Yo me voy a poner de este lado porque si no voy a tapar la computadora a los chicos allá. Hablamos un poco de la fisiología y tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar diferentes controles, ¿sí? Un control voluntario que se encuentra a nivel de lo que es la corteza, control involuntario a nivel de lo que es el tronco encefálico, una transmisión de impulsos que se van a dar a través de la médula espinal, a través de los haces retículo y córtico-espinales, de los nervios motores o un efector común que van a ser los músculos. Este sistema se va a retroalimentar a través de diferentes estímulos, tanto mecánicos como químicos, y principalmente a partir de uno que es la CO2. Entonces tenemos que tener en cuenta también que la CO2 no es un gas nada más que está de pasaje por el pulmón, sino que encontramos depósitos. Estos depósitos se encuentran en los tejidos, donde la mayor reservorio, ¿sí? Son los depósitos lentos que encontramos a nivel del hueso, que constituyen casi el 70%. Encontramos depósitos intermedios a nivel del músculo y los depósitos rápidos, que son los que se regulan generalmente con la ventilación alveolar. Todos estos mecanismos, tanto lo que es el control con los efectores, con los músculos y junto con la ventilación alveolar, van a permitir que estos niveles de presión de CO2 se mantengan estables, que van a ser los que van a estimular nuestro centro respiratorio. Entonces, cuando vemos la clasificación, ¿sí?, de las enfermedades neuromusculares, podemos ver que es muy amplia, depende del nivel donde se encuentre la lesión, vamos a encontrar diferentes consecuencias y diferentes evoluciones, pero desde el punto de vista evolutivo, ¿sí?, podemos decir que, más allá de que sean este grupo muy heterogéneo, para compartir ciertos aspectos evolutivos que nos permiten considerarlas en un conjunto. Entonces, cuando uno ve una representación esquemática de cuál es la evolución de este tipo de enfermedades, podemos ver algunas que se desarrollan de manera rápida en horas, como ser una lesión medular, un paciente con Guillain-Barré, una crisis mesténicas. Algunas que van a evolucionar de manera un poco más lenta, en meses, como enfermedades de motoneurona o enfermedades de esclerosis lateral hemiatróficas, en años como los Duchenne y en síndromes postpolios que se van a dar de manera tardía. Todos estos son progresión natural, todas estas tienen una causa y una consecuencia en común, ¿sí?, que va a haber una disminución de esa función ventilatoria normal, lo que me va a llevar a un soporte ventilatorio. ¿Cómo será ese soporte ventilatorio? Depende de la necesidad, puede ser un soporte que sea parcial o sea un soporte total. Si bien dentro de estas intercurrencias, ¿sí?, podemos encontrar unas insuficiencias respiratorias agudas que se van a establecer sobre la evolución natural de esta enfermedad, lo cual pueden o declinar más aún su capacidad vital y volver a su curso evolutivo natural, o bien mantenerse por niveles por debajo de lo que sería en sí la patología. Entonces, cuando uno ve una línea evolutiva de estos tipos de enfermedades, acá hay dos casos que son característicos: una enfermedad de Duchenne, donde la progresión es a través de los años, y la esclerosis lateral hemiatrófica, donde vemos una evolución un poco más tórpida de estas capacidades vitales, en los cuales pacientes entre 1 y 2 años pueden llegar a declinar casi hasta el 50% de su capacidad vital inicial. Entonces, frente a estos momentos, a estas situaciones, uno va a realizar un tipo de soporte ventilatorio específico. Cuando hablamos de la debilidad,
de estos músculos respiratorios, que es una de las causas principales que se van a dar en estas patologías, vamos a encontrar que la debilidad se va a dar tanto a nivel de los músculos inspiratorios, ¿sí?, de los músculos expiratorios y de los músculos vulvares. Los músculos vulvares son considerados dentro de esta patología es considerado como un músculo respiratorio en sí, porque son los encargados de mantener esa patencia o esa permeabilidad de la vía aérea superior, por lo cual juegan un rol muy importante. Entonces, frente a esta debilidad de los músculos inspiratorios, junto con la alteración en este control de la ventilación que habíamos visto en un principio, vamos a tener como la consecuencia la hipoventilación. Esa hipoventilación no solamente está dada por la alteración del control ventilatorio, no solamente también por la debilidad, sino que va a estar sumada a la restricción torácica. Esa hipoventilación generalmente se va a dar de manera nocturna, ¿sí?, para luego progresar de manera diurna, y conjuntamente una serie de alteraciones, ¿sí?, que me van a producir más alteraciones en los parámetros o en la mecánica respiratoria de estos pacientes. Como habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior, los músculos vulvares, tanto los músculos vulvares como los músculos inspiratorios, van a desempeñar un rol importante ¿en qué? En las enfermedades neuromusculares, uno de los trastornos respiratorios se van a dar durante el sueño, que son muy frecuentes, y en patologías aún más específicas, como en lesionados medulares, en pacientes con Duchenne, en pacientes con ELA, y esto me va a llevar a una insuficiencia respiratoria, que de momento será en una fase profunda del sueño, que luego irá progresando hasta la vigía. Acuérdense que durante el sueño profundo hay una atonía total de los músculos, donde nada más prevalecen el músculo diafragma y los músculos extraoculares. Este músculo diafragma en pacientes con debilidad muscular está ausente, ¿sí?, por lo cual va a dar como consecuencias estos trastornos. Si uno puede ver en el gráfico inferior, tenemos una especie de polisomnografía, por lo cual uno ve una ausencia de flujo, una ausencia de la movilidad de la caja torácica. Justamente hay ausencia, ¿por qué? Porque si bien el diafragma está estimulado, la debilidad del mismo no llega a producir ningún tipo de movimiento, y como consecuencia de esto, una posterior desaturación. Obviamente que estos trastornos traen consecuencias, ¿sí? Esta hipoventilación nocturna va a repercutir sobre una determinada sintomatología que va a ser común en estos pacientes. Entonces, uno dice, ¿por qué ventila a estos pacientes? No solamente por las características o por las consecuencias finales, sino también porque está comprobado que va a mejorar los parámetros respiratorios, va a mejorar la mecánica respiratoria, va a mejorar la sobrevida, bien evidenciado en pacientes con Duchenne y en pacientes con ELA, va a mejorar la calidad de vida también de estos pacientes. ¿Y por qué hacerlo de manera no invasiva? Hay muchos pacientes que utilizan el ventilador solo una parte del día, ¿sí? Confinarlos quizás a una traqueostomía, con todo el riesgo que produce como consecuencias agudas y a lo largo del tiempo la presencia de una cánula de traqueostomía, no deberían ser muy adecuadas para una ventilación de estos pacientes que llevan part-time, ¿sí? Y la presencia de las mismas muchas veces en estos resulta antiestética y puede impactar en la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cuándo iniciamos nosotros la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes neuromusculares? Dijimos que había una declinación de la capacidad vital, ¿sí? Dijimos que va a haber una hipoventilación crónica que va a ser lentamente progresiva. En algunos será de manera más aguda, en algunos un poco más progresiva, pero la sintomatología va a estar presente. Y estos pacientes van a tener estos disturbios o estas perturbaciones durante el sueño que van a dar como consecuencia la fatiga, disnea y cefaleas matinales. Sumado a esto, vamos a encontrar criterios que son fisiológicos, como la PCO2 mayor a 45, una saturación por debajo de 88 durante la noche por más de 5 minutos, y una Pimax menor a 60 o bien una capacidad vital forzada menor de 50%. Sí, estos serían las causas o cuáles serían los criterios específicos por los cuales uno pensaría en iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Si bien estos son los criterios fisiológicos, existen otros criterios que cuando los empezamos a utilizar, primero tenemos que tener en cuenta las posibilidades. ¿Sí? Un paciente que vive en el Chaco, ¿sí? Donde no tiene posibilidad o no tiene suministro eléctrico o corte frecuente de luz, en esos pacientes obviamente el soporte ventilatorio no va a poder ser de elección. ¿Sí? Muchos de los aparatos de ventilación no invasiva
no ahora los modernos, pero los antiguos carecen de batería. Entonces eso es un impedimento. O que haya un desperfecto y no tener algún profesional o alguien capacitado para poder asistencia también sería un impedimento. Para prevenir una descompensación respiratoria. También para evitar estas alteraciones en el crecimiento de lo que es el pulmón y la caja torácica. Pensemos que hay muchas patologías que son de origen genético, que se instauran de manera temprana, ¿sí? Y alteran el desarrollo normal. Durante intercurrencias, como consecuencia de infecciones respiratorias, puede ser en los periodos perioperatorios, por ejemplo, de la colocación de una gastrotomía, durante el embarazo, para reposar los músculos inspiratorios, para lo que es el control de la hipoventilación nocturna que puede tener o no sintomatología, y para tratar una insuficiencia respiratoria hipercápnica ya establecida. Y una de las cosas que es muy importante y que muchas veces pasa desapercibido, que es para los síntomas paliativos o para cuidados de fin de vida. Existen muchos pacientes, sobre todo en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, donde los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica se niegan rotundamente la realización de traqueostomías y son manejados de manera no invasiva, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias, o por lo menos una de las elecciones mismas del paciente, de no realizar ningún tipo de terapia invasiva, si bien necesitar un soporte ventilatorio. Entonces, cuando uno tiene estos pacientes, si querés tapar, porque acá hay una de las fotos que... cuando uno piensa en estos pacientes, el hecho de esta transición, pacientes puede haber tenido, cuando habíamos visto en este curso natural, esta insuficiencia respiratoria aguda que puede llegar a generar algún tipo de insuficiencia ventilatoria, la cual no es manejada, y el paciente termina en una terapia intensiva con intubación orotraqueal o traqueostomizado, capaz por el no saber manejarlo de manera no invasiva, pero que muchas veces el hecho de que esté instalada ya la traqueostomía no es un impedimento para que ese paciente no haga una transición a un manejo no invasivo, ¿sí? Existen métodos y existen posibilidades. Entonces uno va a depender de qué tipo de asistencia necesite, ¿sí? Si la asistencia va a ser en un momento de adaptación, luego necesitará una asistencia nocturna, una asistencia tanto nocturna como diurna, o una asistencia de 24 horas. Cuando el paciente necesite la asistencia de 24 horas, será a criterio del paciente la necesidad o no de ventilarse de manera invasiva o no invasivamente. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva, como nos contó Catalina, ¿sí? Tiene un rol que es muy importante en lo que es el tratamiento tanto en insuficiencia respiratoria aguda como en pacientes con falla respiratoria hipercápnica crónica. La selección correcta de la interfase es uno de los mayores determinantes del éxito. Y más porque en estos pacientes, porque es la elección propia del mismo de ventilarse no invasivamente, y piensen que no es una transición, ¿sí? Sino que es un modo de vida de estos pacientes que van a estar ventilados o parcialmente o totalmente, ¿sí? No es un paciente que sufre una insuficiencia respiratoria aguda, lo saco de ese cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y ya está, ¿sí? Piensen que hay pacientes que están 24 horas ventilados de esta manera. Entonces, si uno no encuentra la interfaz adecuada y ese paciente no se encuentra confortable, no la tolera de manera adecuada, estos pacientes en realidad terminan fracasando este tipo de terapia. Entonces, estos interfaces van a ser dispositivos que son conductores e intermediarios entre lo que es el paciente y lo que es el ventilador, y encontramos disponibles tanto piezas bucales como Lip Seal, ¿sí? Máscaras nasales o las Pillow Nasal, máscaras sobrenasales, las máscaras faciales o Total Face o Full Face, y los cascos o helmet, que obviamente en pacientes neuromusculares por el trabajo mecánico, ¿sí? El trabajo respiratorio que requieren los mismos, no se utilizan. Entonces, cuando uno elige una interfase para este paciente, uno tiene que tomar una serie de características, ¿sí? Que la interfase tenga una buena adaptación, que no sea traumática, que no sea deformable, que el material no sea alérgico, menor resistencia al flujo, mínimo espacio muerto, bajo costo, disponibles en varios tamaños, liviana, transparente, fácil de retirar, mecanismos antiasfixia y lavables. Estas serían las características que uno quizás buscaría en un tipo de interfase. Ahora bien, cuando vemos los componentes
bien todos o la mayoría ya ha visto una máscara de BNI. Sí, algunas máscaras pueden estar compuestas por un solo material. Poseen dos partes principalmente, lo que es el marco, que generalmente es de un material que está rígido, ¿sí? Que es polivinilo, policarbonato o termoplástico, y una superficie que es de contacto de apoyo, que es la que va a actuar de amortiguadora, que es un material blando, que es polietileno, polipropileno o silicona elastómera o hidrogel. Entonces, con piezas bucales no me voy a detener mucho, nada más voy a nombrarles porque va a ser Miguel el que les va a comentar cómo se utiliza esta interfase. Son principalmente usados así en enfermedades neuromusculares y con falla ventilatoria crónica hipercápnica, y existen con diferentes tipos de emulación o bien pueden ser moldeadas según la necesidad del paciente. Con respecto a las máscaras nasales, que quizás son una de las más comunes, estas interfaces son preferibles cuando uno utiliza ventilación mecánica prolongada y están indicadas en enfermos crónicos domiciliarios. Vamos a encontrar dos tipos de interfaces, principalmente las que son full nasal, ¿sí? Y las que son las nasopillow o almohadillas nasales, que son una alternativa para pacientes con lesión a nivel del puente de la nariz. O no, ¿sí? A veces de selección. Entonces, cuando uno habla de estas interfaces, lo que uno tiene que tener en cuenta que es uno de los mayores problemas que existen es la fuga aérea a través de la boca. Esta fuga aérea produce varias consecuencias, ¿sí? Disconfort para el paciente, causa de sequedad bucal, disminuye la efectividad de la ventilación, puede producir alteraciones en lo que es la interacción paciente-ventilador, tanto en el disparo como en el ciclado, y una disrupción en la arquitectura del sueño. Causa por lo cual el paciente puede decir, a ver, yo prefiero ventilarme de otra forma y no ser este mi método de elección. Entonces existen diferentes trabajos, como el siguiente de Techler, en el cual lo que hacen es ver la efectividad del sellado de la boca en la arquitectura del sueño y la PSO2 transcutánea en nuevos pacientes que tenían una fuga sintomática. Entonces lo que hacía él era ventilarlos una noche con boca tapada y otra noche los permitían la fuga. Entonces lo que veían es justamente que la fuga aérea reduce la efectividad del soporte ventilatorio nasal, incrementa la PSO2 y altera la arquitectura del sueño. Quiere decir que la fuga totalmente sintomática y totalmente un gran problema en estos pacientes que fueron evaluados. Así, el trabajo de González también lo que evalúa son la fuga sintomática en pacientes bajo ventilación mecánica con persistencia de hipercapnia, sobre todo en pacientes con desórdenes neuromusculares. Como pueden ver, en el gráfico de abajo a la izquierda, lo que se ve es la persistencia de fuga, cuánto es el volumen de fuga y cómo la PSO2 va incrementándose a medida que aumenta la fuga. Ahora bien, ¿el uso de una mentonera puede reducir la fuga como la PSO2? Sí, en estos casos de toda la cantidad de pacientes, que eran más o menos un tercio, que acá ahí vemos esos 5 pacientes en el cual se les colocaba una mentonera, esos niveles de PSO2 y esos niveles de fuga se reducían notablemente. Entonces, con respecto a las soluciones, ¿existen soluciones? Sí. ¿El paciente puede ser instruido para mantener la boca cerrada? Fácil de hacerlo cuando el paciente está despierto. Durante el sueño que no controla es una complicación. Uso de mentonera. Efectiva en 14 de 16 pacientes, según el artículo de Wilson, y solo efectiva en un tercio de los pacientes, que era el artículo que recién les había mostrado. O el cambio de una interfase, ¿sí? De una interfase oronasal a durante la noche, ¿sí? De la nasal a la oronasal durante la noche. Si querés tapar. Ahí está. Entonces, el uso de la mentonera no es un invento nuevo, ¿sí? Sino lo que uno trata, por ejemplo, esta paciente que nosotros estamos haciendo adaptación a BNI, lo que podemos observar es cómo justamente lo que uno explica tanto por artículos lo puede ver de manera en lo que es lo cotidiano, ¿sí? Una paciente que puede persistir o presentar una fuga aérea, el uso de mentonera como para reducir la fuga y permitir que la ventilación sea más efectiva, o la rotación en el caso de que la mentonera también no sea efectiva, porque a veces uno también coloca la mentonera y la mentonera no es efectiva y el paciente persiste con fuga aérea. Entonces, en tal caso, lo que se hace es una rotación a una máscara que sea oronasal. Esto es preferencia del paciente y comodidad del paciente, ¿sí? La paciente está traqueotomizada. Si la paciente no se siente confortable, no lo tolera, esta terapéutica va a decir: a mí no me pongan una máscara, ventílenme por la tráquea, ¿sí? Entonces existen
en dispositivos que son modernos. Por ejemplo, esta es una gráfica de un ventilador Stellar. Fíjense la hora que está arriba de las ondas de flujo, donde uno hace adaptación de los pacientes. Uno adapta a los pacientes, perfecto. El paciente uno agarra, lo mira, el paciente está despierto, tiene la boca cerrada. En el caso que le ponga una mentonera, la mentonera perfecta, no tiene ningún tipo de fuga aérea. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente entra en atonía, cuando duerme, está en la fase profunda y justamente no tenemos un monitoreo porque nadie se queda toda la noche al lado del paciente a ver si la máscara fuga o no, y podemos llegar a tener de una gráfica perfectamente, ¿sí?, a esto que es un desastre, en el cual fugas extraordinariamente grandes que no llegan a ser compensadas por el equipo, con desaturaciones y flujos totalmente inconstantes. Entonces, ¿hay una forma de monitoreo? Sí, hay una forma de monitoreo, y a veces, muchas veces, estos aparatos nuevos nos permiten poder tomar algún tipo de conducta en base a lo que uno generalmente no ve durante la noche. Con respecto a las máscaras oronasales, permiten una mejor ventilación, ya que evitan la fuga por boca. Más allá de que tengan un espacio muerto mayor, pueden causar lesión cutánea y provocar claustrofobia, y generalmente son las de elección en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Hay comparaciones entre las diferentes máscaras en pacientes que tienen falla respiratoria crónica hipercápnica. Sí, también hay artículos. En este artículo de Navalesi, lo que se estudió fueron 26 pacientes hipercápnicos que estaban estables, ¿sí?, que cada uno recibía una sesión de ventilación mecánica no invasiva por medio de 3 interfaces. Se utilizaban 3 interfaces, una pillow, una facial y una nasal. Con respecto a los resultados, podemos ver el cuadro grande que está en el medio, ¿sí? Eso es el confort que sentía el paciente con cada una de las máscaras. Si bien el que se sentían con mucho más confortable eran con la máscara nasal, pero cuando uno ve los análisis o los resultados fisiológicos, ve que la máscara nasal, si más allá de que fue la mejor tolerada, fue la máscara oronasal la que tenía mejor eficacia, porque mejoraba la ventilación, mejoraba el volumen minuto y por ende reducía los niveles de CO2. Ahora, cuando uno ve estos artículos, dice, bueno, a ver, elijo una máscara nasal sobre la otra. Hay que ver también cómo está realizado el trabajo, ¿sí? En este caso, lo más criticable de este trabajo es que utilizaban las 3 interfaces, la cual la nasal era de tipo hidrogel, mientras que la orofacial era la máscara de anestesia, nada más con inflado, por lo cual obviamente el confort iba a ser totalmente diferente al modelo, al resultado final de la elección por parte del paciente. Entonces, en este artículo de Wilson, ¿sí?, donde evalúa la nasal versus una máscara oronasal versus una nasal, ¿sí?, en pacientes con falla respiratoria hipercápnica, podemos evaluar 16 pacientes con hipoventilación nocturna. El tipo de interfase no alteraba el intercambio gaseoso entre una y otra. Quiere decir que tanto la saturación de oxígeno, el transcutáneo de CO2 y ninguna alteración a nivel de la arquitectura del sueño. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Elijo una nasal o elijo una máscara orofacial? Bueno, acá una de las cosas es que estos pacientes, de los 16 que había, 14 usaban mentonera, ¿sí? Entonces las fugas, o el problema principal, que era la fuga, estaba solucionado, por lo cual los resultados obviamente no iban a ser muy dispares. Entonces tenemos 2 interfaces, no, podés dejarlo porque no es no hay ningún problema. Tenemos 2 interfaces, el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Es que con este tipo de interfaces, o con estas 2 interfaces, la zona más afectada siempre es el puente de la nariz, porque es donde recae la mayor presión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también, dentro de lo que era el componente de la máscara, habíamos hablado de los arneses, ¿sí? El arnés es el implemento que están diseñados para tener un apoyo firme de la máscara, facilitar el sellado y mejorar la distribución de las presiones. Sabemos que a mayor puntos de presión de sujeción, mejor anclaje, y mientras más periféricos, mayor va a ser la distribución de las presiones. Van a evitar que las presiones caigan sobre un punto específico. La fijación excesiva muchas veces, lo más probable es que no mejore la adaptación y que genere disconfort, y generalmente es recomendable poder pasar entre 1 y 2 dedos entre lo que es el arnés y la cara del paciente.
tengamos en cuenta que los equipos de flujo continuo compensan fuga, ¿sí? Entonces, mientras la fuga sea tolerable y la fuga, obviamente una fuga, si uno está utilizando una máscara nasal y la fuga le da en el ojo, que después aparecen los problemas de sequedad de mucosa, ¿sí? O de conjuntivitis como consecuencia de una fuga persistente, pero si es otro tipo de fuga y es tolerable por el paciente y no es significativa y no afecta la ventilación, uno la podría tolerar. Según el artículo de Schiatino, demostraron que con una presión de sellado de la máscara de 2 centímetros, las fugas eran despreciables. Es decir, que por más de que yo aumente mi presión, ¿sí? Por más tirante que ponga el arnés, ¿sí? Obviamente que la fuga se iba a mantener en un nivel estable. No así cuando la presión era menor a este número, en el cual las fugas eran mucho más relevantes. Este sí querés tapar. Entonces, los arneses, muchas veces las complicaciones, no sé si les pasa a ustedes, muchas veces los arneses tienen este problema de que los velcros dejan de funcionar, sí, que muchas veces eso no es un impedimento. El arnés se puede mandar a confeccionar. La paciente que tenemos allá está sujeta a la máscara con un arnés que se ha confeccionado, y uno también puede buscar diferentes puntos de sujeción, por lo cual permiten que la interfase que a la paciente mejor tolera, ¿sí? Le sea también más confortable. O problemas, por ejemplo, como el paciente que tenemos de este lado de acá, en el cual teníamos un problema que justamente la máscara iba para arriba, ¿sí? Si uno tomaba la fijación de cómo viene el arnés de fábrica, la línea esta que ustedes ven acá, ¿sí? Va atado hacia posterior. Nosotros la solución que encontramos para este paciente es justamente fijarla hacia abajo, evitando que se produzca el ascenso de la máscara. Obviamente que las lesiones cutáneas, ¿sí? Son un riesgo. Son un riesgo, ¿por qué? Porque nos llevan a tomar otro tipo de conductas, ¿sí? Nos llevan a que el paciente cambie su esquema o su adaptación. El paciente quizás estaba perfecto con una máscara nasal y surge una lesión cutánea, entonces uno tiene que empezar a tomar medidas como para decir, bueno, a ver, pongo otro tipo de máscara, capaz que la máscara que uno intenta poner no es lo más confortable, entonces uno tendría que prevenirlas. Se puede prevenir cuando uno comienza a ver un tipo de lesión o enrojecimiento de la zona, quizás ahí rotar las interfaces, ¿sí? Evitar estos ajustes desmedidos de los arneses, las limpiezas a nivel de la zona tanto de la piel, la limpieza de las máscaras. Hay máscaras que tienen el apoyo frontal. Este apoyo frontal lo que hace evita, ¿sí? La presión directa sobre el puente nasal. Muchas máscaras también, este apoyo que es frontal, tienen un brazo mecánico, por lo cual me permite regularlos en altura, ¿sí? Y tenía que ver uno cómo está el tema de estas lesiones que una vez que instauradas, una vez establecidas, es mucho más complicada después revertir, ¿sí? Pero quizás el hecho de tener variedad de interfaces una vez también nos permite jugar y también rotar las mismas. Algo que no podemos pasar desapercibido, por lo cual no hay mucho escrito, pero en el siguiente artículo de Fairfax lo que muestra son alteraciones que pueden darse a nivel de las estructuras del cráneo. En este caso es un paciente con lo cual llevaba ventilación de manera no invasiva durante 24 horas, y en un estudio ellos lo que han encontrado es que el aplanamiento facial global estaba presente en el 68% de los niños, ¿sí? Bien, aplanamientos de diferentes zonas a nivel de la frente, del área malar, del maxilar, y que las lesiones cutáneas se hacían más presentes en niños mayores de 10 años, y que lo que recomiendan es que el seguimiento por un ortodoncista es recomendado en este tipo de pacientes. Como habíamos dicho en el principio, lesiones que son del tipo congénitos, de instalación temprana, lo cual, si uno opta por el soporte no invasivo, están en crecimiento óseo y estas alteraciones se pueden observar. Con respecto a las máscaras facial total, no hay mucho más que hablar, sino que estas son utilizadas como una alternativa en estos pacientes que no pueden obtener un buen sellado con máscaras que sean oronasales, o que tienen una lesión cutánea y nosotros realmente lo que queremos es evitar totalmente la presión sobre el puente de la nariz, o lo que tienen escasa tolerancia a otro tipo de interfase.
si bien mejora la eliminación de CO2 a pesar de tener un mayor volumen, están equipadas con válvulas antiasfixia, ¿sí? Por lo cual se abren de manera automática si el equipo deja de funcionar o si las presiones caen por 3 centímetros. Obviamente, entre las interfaces que mencionamos hay ventajas y desventajas. Entonces, cuando uno hace una selección de los ajustes para cuando utiliza ventilación mecánica no invasiva, el éxito en este tipo de terapia es dependiente en gran medida de la selección primero apropiada de la interfase, del ventilador y de su programación. Muchas veces la selección se realiza de una manera empírica y basada en la sintomatología. Muchas veces, obviamente, esta desensibilización que nosotros usamos inicialmente tiene que ser entre un círculo entre lo que es tolerable, lo que es terapéutico y lo que es subterapéutico. Si realmente nosotros queremos hacer ventilación no invasiva con ese paciente porque pensamos que es lo más conveniente, muchas veces quizás esto de terapéutico hay que jugar entre estas tres cosas como para tratar de que el paciente se pueda adaptar a este tipo de terapia. Y obviamente que inicialmente el objetivo es aliviar a corto plazo los síntomas, sobre todo la disminución de la carga de los músculos y buscar el confort del paciente. Entonces, cuando uno ve la inmensidad cantidad de interfaces, ¿sí? Uno bien tiene diferentes ventajas y desventajas con cada una de las mismas. Entonces uno tendría que adecuar la terapia justamente para esto, para que el paciente lo tolere, le sea confortable cuando busca por lo menos y resultados obviamente efectivos. Teniendo en cuenta estos que habíamos hablado en un principio de cuándo iniciar la ventilación no invasiva, solamente unas recomendaciones como para que lo tengan presente, ¿sí? Esto es un cambio en las estrategias en el manejo de las fallas respiratorias, de los músculos respiratorios en pacientes que son terminales, y se recomiendan los modos volumétricos, ¿sí? Asistidos controlados para los pacientes capaces de realizar el R-stacking, los presumétricos, sobre los presumétricos en pacientes que con ELA, que la hipoventilación durante el sueño no pueden realizar R-stacking, con este tipo de sistemas se recomienda ahí sí el uso de presiones biniveladas o de presión control. Muchas gracias. ¿Quieren que hagamos las preguntas ahora?